retiro, que ocurre usualmente iniciando la última etapa de la vida y demanda una reorientación fundamental de la misma, pues supone enfrentarnos a algo de lo que todos estamos conscientes, pero muy pocos están preparados. Desde luego la jubilación puede tener aspectos positivos, como la disposición de tiempo libre, oportunidades para el descanso o para la realización de sueños y proyectos postergados, pero es una etapa que supone también grandes pérdidas, como la mengua del sentido de utilidad, la disminución del reconocimiento personal, la reducción del círculo social y el declive de los ingresos económicos. Eso sin contar, como decía la comediante Barbara Johnson, que llegamos a los años en los cuales todo te duele y lo que no te duele ya no te funciona. En los hechos, la suma de estas cosas pueden literalmente matarnos, o cuando menos menguar nuestra voluntad de vivir. Así que resulta curioso que jubilación venga de la misma raíz de la que viene la palabra júbilo y que aluda a un tiempo lleno de incertidumbres. Es cierto que hay personas que nunca se retiran, artistas, intelectuales, líderes religiosos, etc., pero es verdad también que en la mayoría de los casos la capacidad de trabajar y de soñar va declinando con el paso de los años. Una de las honrosas excepciones fue Caleb Ben Jefune, un hombre que a sus 85 años planeaba la conquista de una montaña habitada por gigantes. Su proyecto parecería el tema de un cuento infantil, pero cifra el reto al que cada individuo debe enfrentar en esta etapa de la vida, y para bendición nuestra, el relato nos muestra las armas que se utilizan para esta conquista. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quería compartir con ustedes que hace algunos años vi en una librería católica un libro del padre Luis Alonso Shekel. Luis Alonso Shekel fue un hebraísta español, un jesuita, comentarista bíblico brillante, un autor increíble, y vi un librito de él que habla acerca de la vejez, y es una serie de reflexiones sobre la última etapa de nuestra vida. Lamento no haberla comprado, y lo he buscado últimamente, no lo he podido localizar, pero habla de un hecho muy curioso en la Biblia, de que frecuentemente los más grandes protagonistas de la Biblia hicieron sus gestas más gloriosas en la última etapa de su vida. Podemos pensar al patriarca Abraham, podemos pensar en Moisés, podemos pensar en Caleb, personajes que en una etapa en la que la mayoría estaría pensando en el retiro, ellos se preparaban para hacer la hazaña de sus vidas. Esto nos estimula porque, con todo respeto, empezamos a envejecer desde antes de nacer. Usted sabe que esto es así. Con todo respeto digo esto, el material genético de las damas, si no se fecunda, se desecha en el transcurso de un mes, porque es un óvulo que ha envejecido y que ya no va a servir para ser fecundado. Empezamos a envejecer desde antes de nacer. Pero en esta historia, hermanos, encontramos a un hombre que a sus 85 años se preparaba para la guerra y para la conquista de una montaña habitada por gigantes. Nuestro tema es cómo conquistar la montaña de los gigantes, y el texto nos responde cuando menos con tres ideas. La primera de ellas es que esta conquista se realiza armados de fe. Caleb Ben Jefune es uno de los personajes que hace volar la imaginación literaria. La tradición judía dice que era de origen edomita, que era marido de María, la hermana de Moisés, que durante su misión como parte del grupo de los 12 espías visitó la tumba de los patriarcas para orar sobre ella, etc. Pero el verdadero Caleb entra en la crónica bíblica como uno de los agentes del primer Mossad, del primer servicio de inteligencia creado por Moisés para espiar la tierra, y fue enviado con ese propósito a inspeccionar el territorio enemigo, de lo que nos habla el libro de Números, capítulo número 13. Caleb y Josué fueron los únicos sobrevivientes de este grupo y fueron también los caudillos que materializaron la conquista. Décadas después de su primera entrada en la tierra de Canaán, a sus 85 años,
Caleb acudió a su antiguo general para solicitarle la entrega del monte Hebrón. Decía tener el mismo vigor de sus 40, pero tal vez ponía el acento en el lugar equivocado, porque para realizar una conquista de esta naturaleza era preciso mucho más que fuerza física. Cicerón diría, de forma simple, que nadie envejece solo por vivir cierto número de años. La gente envejece por abandonar sus ideales. Los años te arrugan el rostro, pero el perder el entusiasmo puede arrugarte el alma. Caleb ya no era un joven soñador, ya no era un sionista romántico, ahora era un anciano que, aunque podía decir con el apóstol San Pablo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, de ninguna manera podía decir he acabado la carrera. Caleb estaba relacionado con la tribu más poderosa de Israel, la tribu de Judá, en compañía de cuyos príncipes acudió a Josué. Debemos decir, hermanos, que los pueblos del oriente, en el norte de África, el cercano oriente, la noción de nacionalidad es algo nuevo, tiene 100 años o menos. En esos lugares, la primer lealtad es al núcleo tribal, la primer lealtad es al clan al que perteneces, y de allí se va extendiendo hasta el desarrollo de la idea de nación, que es algo que se impuso a esos pueblos, aunque no pertenecía a su cultura. Era lo mismo en la época bíblica, y la lealtad de los hombres de Judá era con su caudillo más importante, Caleb ben Jefuné. Ellos acudieron acompañando a su hermano a la presencia de Josué, pero es claro que la confianza de Caleb no estaba ni en la lealtad, ni en el número, ni en la fiereza, ni en la fidelidad de sus hermanos, sino en su Dios. Fue su fe en Dios lo que 40 años antes lo había llevado a amonestar al pueblo, hablando, dice Caleb, conforme lo que había en su corazón. ¿Y qué había en ese corazón? Había certeza y esperanza, y sus palabras lo demuestran. Dice a la nación que está aterrorizada ante el informe de los 10 espías. La tierra por donde pasamos para reconocerla es buena en extremo, dice Caleb al pueblo desalentado. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No les temáis. Con los años, sin embargo, Israel se había transformado. Pasó de ser una nación de esclavos a un pueblo victorioso y conquistador, y era inevitable que se regodeara en su nueva prosperidad. Pero si a esas alturas Israel estaba cómodo, Caleb no. Sabía que había tierras por conquistar, como dice el capítulo 13 del libro de Josué. Los años no habían domesticado su espíritu, a diferencia del Quijote, que va muriendo en la medida en que va recobrando la cordura. Caleb revive en la crónica bíblica cuando se dispone a hacer algo que a su edad parecería una locura: ir a luchar contra sus propios gigantes. En su lecho de muerte, el Quijote le dijo a su fiel escudero: perdona, mi amigo, la ocasión que te di para parecer loco como yo, haciéndote caer en el error de que caí yo, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Caleb, en cambio, en el momento clave de su vida, acude a su antiguo comandante, a su antiguo general, y le dice: dame ahora ese monte, porque tú oíste que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Caleb mantenía viva su razón de vivir, y por este motivo, tal vez lo más triste que puede decirse a alguien que ha llegado a esta etapa de la vida es lo que le dice Sancho Panza al Quijote: ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede un hombre hacer en esta vida es dejarse morir así, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni le acaben otras manos que las de la melancolía.
Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de la conquista de la montaña de los gigantes y el texto nos enseña que esta conquista se realiza armados de valor. A diferencia del resto del pueblo que recibió su heredad por suertes, Caleb recibió la suya por asignación directa del Señor. Esto no es cualquier cosa. A todo el pueblo le echaron suertes y te tocó este pedazo. Pero una montaña habitada por gigantes fue asignada directamente por Dios a Caleb. Pero aunque la heredad era un don divino, Caleb tenía que luchar por ella. Y es así con todos los dones de Dios. La paz y el amor son dos de los más grandes dones que Dios nos ha dado, pero el libro de los Salmos y el apóstol San Pablo nos enseñan que debemos perseguirlos como perros de presa. Salmo 34:14, 1 Corintios 14:1. La salvación es un regalo inefable, indescriptible, pero San Pablo dice en Filipenses 2:12 que debemos ocuparnos de ella con temor y temblor. Moisés había jurado la comarca de Hebrón para Caleb y los suyos como heredad perpetua, pero Caleb tenía que conquistarla. Y como el tiempo lo demostraría, esto exigiría valor. Caleb decía conservar su vigor de los 40, cuando realmente era un anciano. Alardeó de su fuerza, pero en plena campaña ofreció en matrimonio la mano de su hija al que le hiciera la tarea. A veces solo presumimos para convencernos a nosotros mismos. Los gritos de guerra en teoría sirven para desalentar el corazón ajeno, pero muchas veces solo sirven para alentar el corazón propio. Eso sí, Caleb podía tener una lengua de camaleón, larga y rápida, pero no un corazón de gallina. Rebasaba con mucho la esperanza de vida de su tiempo. Junto con Josué, era el doble de viejo que el más viejo de Israel. Pero aún así quería pelear. Sin embargo, había llegado a los días de los que Moisés había dicho, algunos llegamos a los 70 años, los más fuertes 80, pero tantos años traen pesadas cargas y calamidades. De haber consultado con su médico, de haberle preguntado a su geriatra, le habría recomendado que a esas alturas del partido no anduviera jugando a las guerritas, porque su condición era especialmente vulnerable a los rigores de la milicia, y no fue el único caso. Usted recordará el caso de David. David entra en la crónica bíblica matando un gigante y se convierte en un comandante sorprendente. Hay gente así. Hace 100 años estuvo aquí en México el general Augusto César Sandino, que era un patriota nicaragüense que se opuso a la ocupación norteamericana en su país. Después de conocer a Sandino, las fuerzas norteamericanas sabían: no es buena idea salir del pueblo donde estés estacionado, no es buena idea salir a las calles de ese pueblo, y no es buena idea salir del cuartel, porque si salían 10 regresaban 8. Los seguidores de Sandino los iban a matar. Pero no era un militar de carrera. Y cuando vino a México conoció al general Álvaro Obregón, quien lo admiraba por su capacidad como comandante, y le preguntó a Sandino: general, ¿dónde aprendió a pelear? Y Sandino dice: así nada más, mi general, peleando. David era así. Recuerdo al general Moshe Dayan, aquel comandante tuerto del ejército de Israel de la guerra de los 6 días, quien contaba que conoció a un soldado inglés que se llamaba Har Sion, que significa monte de Sión. Dice: nació en Inglaterra, creció en Inglaterra, pero era un soldado muy competente. Dice: cuando le encomendabas una misión, no tenías que darle un mapa ni una brújula, él sabía cómo llegar. Él sabía cómo llegar y hacer la tarea. Hay gente así. Bueno, sucedió, hermanos, que Caleb tenía que enfrentar la conquista, y era todo un desafío para él, y sabía que tenía que esforzarse
para realizar la tarea. En el declive de su vida, David salió a la guerra cuando ya era viejo y se cansó en el combate, y dice el texto que de pronto descubrió que estaba en el radar de un filisteo gigante, y solo a la intervención de sus escuderos salvó a David, y le prohibieron salir a combatir, y le dijeron: si 1000 de nosotros caen no pasa nada, pero si tú caes se apaga la lámpara de Israel. Y no le permitieron combatir. Era un hombre de guerra, pero estaba viejo, y lo mismo le sucedió a Caleb. Caleb era un hombre realmente valiente al asumir este reto a estas alturas de su vida, pero sus palabras demuestran cuál era la fuente de su fuerza, cuál era la fuente de su valor. Dame pues ahora este monte del que habló el Señor en aquel día, porque tú viste en aquel día que la nación está allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como Él ha dicho. Hay varias cosas importantes que dice Caleb aquí. La primera, menciona 3 veces el nombre inefable, el nombre de Dios, pero no lo hace de manera supersticiosa. Hace muchos años, hermanos, ofrecimos un curso de gramática hebrea en la iglesia, y curiosamente llegaron 4 alumnas que yo no esperaba que vinieran. Llegó una chica de Bombay, en la India, llegó una chica de Cantón, llegó una chica de Montreal y llegó una chica de Querétaro, una chica mexicana. Como nada más una hablaba español bien y las otras un poco, pues era un problema para el maestro enseñar medio en inglés, medio en español, ¿no? Todo iba bien hasta que llegamos al nombre inefable, al nombre de Dios, al tetragrámaton. Y les digo, el nombre de Dios no se pronuncia jamás en el judaísmo, nunca se pronuncia. Si eres judío de origen sefaradita, español, cuando ves el nombre de Dios dices Adonai, mi Señor. Y si eres judío de origen askenazí, de Europa Oriental, cuando llegas al nombre pronunciable dices Hashem, el nombre, pero el nombre de Dios no se pronuncia. La chica de la India se llama Gulnar. Dice, qué raro, dice: en mi religión entre más pronuncia los nombres de los dioses es mejor. Y otra de sus compañeras le pregunta: pues ¿cuántos dioses tienes? Y ella dice: 2. Y hermanos, sentí como si la barranca del cobre se abriera entre un servidor y esa muchacha. Ella tenía 2 doctorados, uno en matemáticas y otro en letras inglesas. Hablaba 5 idiomas: hindi, urdu, inglés, estaba aprendiendo hebreo, hablaba algo de español, y tenía 2 dioses. ¿Cómo compartes el evangelio con alguien así? ¿Cómo cruzas este abismo para llegar a ese corazón? Y siempre cargué con esa duda hasta que fuimos a Zacatecas a la boda de nuestro hermano Samuel Lagunas, y un primo de su esposa, de Ruth, es misionero en la India, y yo le tuve que hacer la pregunta. Le dije: oye, viví esta experiencia. Le platiqué: ¿cómo le haces? Y ella me dice: mira, en el hinduismo, esta persona me dice, en el hinduismo no importa si eres ateo, si tienes un dios, si tienes 100 dioses o si tienes 500 millones de dioses, eso no importa, es lo más irrelevante. Lo importante es que en el hinduismo hay dioses buenos y dioses malos. ¿Cuáles crees que son más populares? Los dioses malos, claro, porque la gente les tiene miedo. Entonces hay que hacer los rituales para tenerlos contentos. Pero cuando esa gente escucha que hay un solo Dios verdadero, y es un Dios de amor, dice: el amor de Dios inunda el corazón de esas personas. Bueno, Caleb no pronuncia el nombre de Dios de forma supersticiosa, sino en la plena certidumbre de que su vida y el proyecto están en las manos de Dios. Lo segundo que tenemos que decir es que
al reclamar la promesa divina, estaba consciente que era ganarse la rifa del tigre, porque le iban a decir: adelante, la tierra es tuya, conquístala. Y no era nada sencillo. Dice la palabra de Dios que ahí vivían los anaseos, y Anac significa cuello largo. Era gente muy alta y por tanto temible. Usted recordará en el libro del profeta Isaías cómo el profeta habla de los pueblos de África. Dice: pueblos de elevada estatura, tez brillante, guerreros formidables desde la antigüedad. Cuando usted ve a la gente afrodescendiente, es impresionante, hermanos. O sea, físicamente es una raza de sobrevivientes. No tienen que ir al gimnasio. La musculatura forma parte de su constitución, es parte de su naturaleza. Así es que imagínese ir a enfrentar a gigantes allí. Y en tercero, sabía que tenía que enfrentar a un enemigo e invocó el favor divino utilizando la expresión que Reina Valera 60 traduce quizá, la palabra hebrea ulai. Según el caso, ulai puede expresar duda, deseo o esperanza. En este caso expresa esperanza y el contexto lo dice: seguramente el Señor estará conmigo como Él ha dicho. Él sabía que Dios había prometido la tierra y podía esperar el cumplimiento de la promesa. Esto nos enseña que la vejez se enfrenta con valor, porque a decir de Salomón, los años malos pueden robarnos la alegría de vivir. Se cuenta, hermanos, de dos ancianos que estaban platicando y hablando de la vejez y hablando de los achaques, y uno al otro le dice: no, pero la peor parte se lo llevan las mujeres, y lo malo es que no reconocen que están viejas. Dice: esconden sus enfermedades, pero yo he encontrado un secreto para demostrarles su sordera cuando tienen problemas de audición. Dice: mira, cuando llegues a tu casa, te paras a 10 metros de tu mujer y le preguntas algo. Si no te contesta, te acercas a 5 metros, le preguntas lo mismo. Si no te contesta, te acercas a 3 metros, y si no te contesta, a 1 metro, y le vas a demostrar su sordera. No, pues el hombre va bien entusiasmado a su casa, ¿no? Llega a 10 metros: mujer, ya llegué, tengo hambre, ¿qué hay de cenar? No oyó nada. Camina 5 metros: mujer, ya llegué, ¿qué hay de cenar? Tengo hambre. Nada. 2 metros: mujer, ya llegué, tengo hambre, ¿qué hay de cenar? Nada. Se acerca 1 metro, le pregunta lo mismo y la mujer le dice: te lo he dicho 4 veces, pollo con papas. Es la realidad, hermanos. Estas cosas pasan. Salomón no fue el único que habló sobre los años malos. Con todo y que tenía una visión positiva de la vejez, Platón fue muy directo al hablar de las quejas de los viejos. Todas sus pláticas se les van lamentaciones y quejas. Recuerdan con nostalgia los placeres del amor, de la mesa y aquellas cosas que disfrutaban en la juventud. Se afligen por esas pérdidas como si perdieran los mayores bienes. La vida que entonces llevábamos, dicen, era dichosa. La que ahora arrastramos ni siquiera merece el nombre de vida. Pero, ¿se necesita realmente valor para envejecer? Sabemos que se necesita valor para tomar riesgos, tomar decisiones, enfrentar problemas, pero necesitamos valor para enfrentar a algo de lo que no podemos escapar. Se necesita valor para enfrentar a este visitante indeseable que llega para quedarse y para irse apoderando de toda la casa. La respuesta es un rotundo sí. Los cambios y las pérdidas de la vida deben enfrentarse con entereza. Hay pérdidas que no escogemos, como la enfermedad,
la muerte de nuestros seres amados, pero deben enfrentarse con templanza. A la luz de la Biblia, la caída del Edén trajo consecuencias morales, físicas, el pecado y la muerte que nos acompañan fatalmente, aunque desde los ojos de la fe pueden ser realidades que nos escoltan en el peregrinaje a una vida mejor. Ante una realidad ineludible como la vejez, bien podemos parafrasear un pensamiento de Martín Lutero diciendo: envejece valientemente, pero cree y alégrate en Cristo con mucha mayor valentía. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el texto nos enseña que la conquista de las montañas de los gigantes se realiza armados con integridad. Si es necesario definir la integridad, debemos decir que es fidelidad a los sentimientos, valores y compromisos. Esto es importante, hermanos, porque hoy en día hay personas que dicen: estos son mis valores, y si no les gustan, tengo otros. Es evidente, hermanos, que Caleb era un hombre íntegro. Al llegar a este punto es necesario señalar que un rasgo propio de la lengua del Antiguo Testamento es su pobreza en adjetivos, de modo que lo que no se describe con calificativos se describe con figuras. En nuestro relato hay un verbo que describe el carácter de Caleb, y es el verbo estar lleno, la palabra hebrea malé, que Reina Valera 60 traduce 3 veces como cumplir o seguir cumplidamente. En el versículo 5, Caleb dice haber cumplido siguiendo al Señor su Dios. En el versículo 9, Moisés juró darle la tierra que espió por haber cumplido siguiendo al Señor. Y en el versículo 14, la palabra de Dios se refiere a la promesa de la heredad por haber seguido cumplidamente al Señor. Este verbo es usado en 2 esferas: en la esfera de la guerra y en la esfera del culto. En la esfera de la guerra, llenar los escudos, es decir, poner el cuerpo detrás del escudo o llenar las armas de hierro, describe al hombre que se está armando y se está preparando para la guerra. En el ámbito del culto, llenar la mano del sacerdote significaba consagrarlo para el servicio divino. No le vayan a decir a los predicadores de la prosperidad esto, porque van a querer encontrar una base bíblica para sus ambiciones. No es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Caleb se movía entre ambas esferas, la de la guerra y la del culto, entre el ámbito de lo mesurable y de lo inmensurable. Bajo la lógica del costo y beneficio, podía estimar los riesgos y las ganancias de la guerra, pero este principio no podía aplicarse al servicio de Dios. Caleb sabía que el precepto de mayor jerarquía sigue demandándonos amar al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas. Esto significaba que estaba consciente que solo podía tener una lealtad sin importar lo difícil del reto, y estaba preparado para la obediencia. Significa que tenía un corazón íntegro, perfecto, como dice en Números 32:11, un corazón que se mantenía inalterable ante el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias. Es importante decir esto porque la vejez no solo nos grava con cambios físicos, nos impone cambios emocionales, como la rigidez de conducta, la incapacidad de aceptación al cambio, la tendencia a la introspección, etc. El anciano se desconecta del presente, se refugia en el pasado donde vivió feliz, renuncia siquiera a usar la memoria inmediata, no le presta atención, no le interesa. A la mayoría de los viejos solo les motivan unos cuantos temas: la muerte, la religión, el paso del tiempo, la salud, los pleitos con los parientes cercanos y sobre todo el dinero. Es bien conocido el amor de muchos ancianos por el dinero, lo que hasta cierto punto es lógico, aunque porque en un mundo que ven cada vez más hostil, ante la creciente evidencia de su propia decadencia, el dinero les da seguridad. El que no tiene dinero lo vive con angustia. ¿Qué será de mí el día de mañana?
El que tiene poco lo guarda como su seguro de vida. Dice el pastor Alejandro Zamora: aprieta el peso hasta que el águila chilla. Y el que tiene mucho juega con él, y abundan ejemplos literarios de viejas ricas que juegan con su dinero, heredando y desheredando, haciendo y deshaciendo testamentos, amenazando con donar sus bienes a la beneficencia y desheredando sobrinos. ¿De qué manera incide la integridad en la calidad de nuestra vejez? De forma directa. Salomón dijo, usted recordará, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cicerón creía, sin embargo, que nuestros hechos y nuestros valores son las herramientas con las que esculpimos nuestra vejez. Creía que envejecemos como hemos vivido. Para él, los defectos del carácter del anciano, el rencor, la avaricia, la melancolía, solo eran los brotes de las semillas que estaban latentes bajo la superficie. Platón decía: en cuanto a la añoranza de los viejos y a sus quejas de maltrato recibidos de sus parientes, no debe atribuirse a la vejez, sino a su propio carácter. Claro, esto no es la tabla de sumar. No significa que 1 más 1 sea 2, es decir, no significa que los que la pasan mal de viejos es por la manera como vivieron de jóvenes. La experiencia nos enseña que hay buenos padres que crían malnacidos. La experiencia nos enseña que hay padres piadosos que engendran desgraciados, y desgraciado significa un ser carente de gracia. Pero la vejez es soportable, decía Platón, cuando se tienen costumbres moderadas. De lo contrario, tanto la vejez como la misma juventud son sumamente infelices. La integridad puede ser la norma de vida que nos prepara para los días malos, pero no podemos empezar a practicar la integridad a los 40 años de edad. Para entonces será demasiado tarde. Tiene que ser la norma de toda nuestra vida. Como conclusión, es claro que envejecer es el único camino para una vida larga, pero es evidente también que aunque todos queremos una vida larga, nadie quiere envejecer. La vejez supone retos y fatigas insospechados, pero no puede ser tan mala, sobre todo si pensamos en la otra opción, es decir, en la muerte. Marilyn Monroe se murió en la cúspide de su belleza, pero se murió. Entonces, la opción no es tan mala, pensando en la alternativa. Hace muchos años vino a la ciudad de Querétaro un ingeniero japonés, se llama Kenji Kotsugi, debe tener cerca de 90 años ahora, y era un cristiano piadoso y nos hicimos amigos cercanos. En alguna ocasión nos invitó a cenar a su casa y sacó las fotos de su familia, y entre ellas estaba la foto de su mamá, que tenía 80 años pero parecía de 65. Y mi esposa le dijo: Kenji-san, su madre debe tener un secreto para tener 80 años y parecer de 60. O si Sofía-san, mi madre tiene 2 secretos. Kenji-san, somos amigos, usted debe darme los secretos de su madre. Oh sí, Sofía-san. Número 1, mi madre cree en Yesu Kirisuto Sama, mi madre cree en el Señor Jesucristo. Amén, dice mi esposa, ya llevo una. Número 2, mi madre enviudó joven. Ahora me pregunto si éramos amigos, ¿no? La verdad, hermanos, es que es claro que es mejor envejecer con dignidad que morir con lozanía. Y recuerdo un tiempo en que la hermana Marta Piña llegó y me dice: pastor, quiero avisarle que vamos a organizar el club de las chicas malas en la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo si vamos a organizar el club de las chicas malas? A ver, explíqueme. Sí, dice, es que la que no está mala de la cadera está mala del pie, la que no está mala del pie está mala del talón, la que no está mala del talón está mala de la cintura.
Ahora ya lo puedo entender. Y Agatha Christie se lo tomaba con humor y les decía a las damas: cásate con un arqueólogo, porque entre más vieja te pongas, más encantadora te encontrará. Pero justo en la vejez, Caleb se dispuso a realizar la empresa de su vida, cuando la mayor preocupación de los hombres de su edad sería un lugar soleado para calentarse. Voy a hacer un comercial, hermanos. Mi hermana Lupita Sosa me dijo, la capacidad de regular la temperatura del cuerpo se va perdiendo a partir de los 65 años. Le dije: Lupita, no tengo 65, pero ya estoy en eso. Este invierno tuve mucho frío, tenía que salirme a que me diera el sol, hermanos, como las lagartijas, estar allí 15, 20 minutos y luego ya meterme, porque cambiamos físicamente. Es una realidad que nos va a alcanzar en algún momento. En el momento en que la mayoría de los viejos estarían pensando un lugar soleado para calentarse, Caleb pensaba en la conquista de la montaña de los gigantes. Su vejez no era un obstáculo para soñar, pero ¿cuál era su motivación? No era la búsqueda de riquezas, de gloria o de poder. Su motivo era su sentido del deber, el apremio de la misión histórica, el anhelo de ver el cumplimiento de la promesa divina, la redención de la patria ancestral y la conquista de un futuro mejor para su pueblo. Pero como si todos los méritos no fueran suficientes, una vez que Caleb conquistó la ciudad de Hebrón, no la conquistó para él, la entregó como ciudad de refugio, para refugio de levitas, de perseguidos, de los exiliados de la nueva prosperidad. Caleb inventó la terapia ocupacional, ocupándose de un proyecto intimidante, mientras la mayoría de los hombres de esa edad gastarían sus energías jugando o peleando con sus nietos o con los padres de sus nietos. Pero la conquista de la montaña de Caleb representa la conquista que cada hombre y mujer debe realizar cuesta arriba y con sus últimas fuerzas. Debemos conquistar nuestros propios gigantes: la falta de fe, el temor al futuro, la tentación de poner la confianza en el dinero, en las cosas y no en Dios. Caleb lo hizo, y dice la palabra de Dios: la tierra descansó de la guerra, terminó sus días en paz, respetado, satisfecho, cristalizando aquella idea de Pitágoras, quien dijo: una bella ancianidad es normalmente la recompensa de una vida bella. Sé que la mayoría de ustedes, oír de esto es oír como las campanas a misa, ¿no? Se oye tan lejos. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero de Timbiriche para acá, cuando los años empiezan a alcanzarnos, podemos recordar, hermanos, que los mejores hombres de Dios hicieron la parte más importante de su carrera en sus últimos años. Moisés, Abraham, Caleb, Josué. Josué tenía 110 años cuando convocó a la nación en Gilgal. 110 años. Y pronunció su discurso de despedida: y si mal os parece servir al Señor, escogeos a quien serváis. Si a los dioses que adoraron nuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los cananeos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice la Biblia que el pueblo respondió: no, sino que al Señor tu Dios serviremos. Piénsenlo bien, es un Dios celoso, vamos a seguir al Señor tu Dios. Y hermanos, al menos esa generación pudo permanecer fiel. Pero llegó la tercera generación. La primera generación vio y oyó las maravillas de Dios. La segunda generación no vio, pero oyó. Y la tercera generación ni vio ni oyó. Que Dios tenga misericordia
de su pueblo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos alientas en medio de una vida decadente, de una vida transitoria, de una vida que tiene fecha de caducidad, pero que puede ser el final de un camino, una vida mejor, a disfrutar contigo de la eternidad. Permítenos, como los hombres de fe, como los hombres de la antigüedad, poner nuestra confianza en ti y, Padre, estar seguros de las palabras de tu siervo el salmista, quien dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista también dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Bendice a tus siervos, bendícenos a quienes hemos envejecido en esta etapa de nuestra vida, para seguir haciendo tu voluntad y para disfrutar para siempre de ti. En Cristo te lo rogamos. Amén. Los hermanos